El día de hoy tendremos el tema metagenómica. La metagenómica es definida como el estudio de los genomas de un determinado entorno directamente a partir de muestras de ese ambiente, sin necesidad de aislar y cultivar esas especies. ¿Para qué llevamos a cabo este tipo de estudios? Para dar noción de la riqueza y distribución de las comunidades microbianas o también para medir las capacidades y funciones metabólicas. El continuo dinámico desarrollo de las técnicas de secuenciación, junto con el avance, por supuesto, de métodos para lidiar con dicho aumento exponencial de datos generados, ha expandido la capacidad de analizar las comunidades microbianas de una limitada variedad de hábitats y ambientes, incluyendo aquellos relacionados con las prácticas biomédicas. Asimismo, el sinergismo con otros campos de las disciplinas ómicas, como la transcriptómica o la metabolómica, pues han liderado ciertos enfoques en esta área. El cuerpo humano está colonizado por un ingente número de microorganismos que son conocidos en conjunto como microflora o microbiota. Se encuentra localizada en la piel, la boca, el tracto respiratorio, el tracto urogenital y sobre todo en el tracto digestivo, y ejercen un papel fundamental como simbionte en numerosos procesos fisiológicos. El rol protector del buen estado de salud de los humanos que desempeña la microbiota intestinal puede verse afectado cuando se producen cambios en su composición. Estas alteraciones de la homeostasis microbiana intestinal se han relacionado con diversas enfermedades, no solo del tracto digestivo, sino también otros tipos tan dispares como cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Aunque no se conoce con exactitud si estos cambios son causa o consecuencia de la enfermedad, el empleo de esta técnica, como el estudio de los metagenomas, permite identificar de forma personalizada qué tipo de alteraciones se han producido en la microbiota. Esta posibilidad abre la puerta al desarrollo de biomarcadores y tratamientos individualizados específicos, dirigidos a identificar y corregir el tipo particular de disbiosis presente. Por lo tanto, el término microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Por ejemplo, la microbiota residente en el intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas, y es que el intestino humano trabaja como un bioreactor en el que conviven una multitud de bacterias que sintetizan y excretan sustancias al metabolizar los nutrientes que llegan a ella. En los últimos años, la microbiota intestinal ha demostrado ser tan importante que algunos investigadores hablan de ella como un nuevo órgano o un segundo cerebro del ser humano. Están implicadas en la aparición de enfermedades como dermatitis atópica, psoriasis, esclerosis múltiple, celíaca, diabetes tipo 1, entre otros. Aquí nosotros podemos observar cómo se llevaría a cabo un estudio del microbiota humano, ¿cierto? Seleccionando alguno de los sitios que ya hemos hablado previamente. Primero, lo que tendríamos que hacer es extraer el ADN y tomar una decisión si queremos determinar quiénes están allí, qué organismos están presentes o qué están haciendo allí, cuáles son las funciones que están cumpliendo. Dependiendo de estas dos preguntas, pues podemos tomar un camino para llegar a identificar otros o ver desde el punto de vista filogenético la composición de la comunidad o identificar secuencias, variantes y polimorfismos en una muestra. Si por otro lado lo que nos inclinamos es en saber qué están haciendo, pues tenemos que llevar a cabo, obtener secuencias del ADN total de ese microbioma, comparar contra bases de datos como por ejemplo NCBI o KEGG y establecer, identificar precisamente cuáles son esos genes, vías y frecuencias relativas de las funciones que están cumpliendo. Entonces, desde que se inició pues la divulgación del genoma humano completo, se ha centrado la atención en el uso de estas herramientas de metagenómica para el mapeo del microbioma humano, facilitando pues su estudio. Y aquí les muestro, por ejemplo, una carátula de Science del 2016 que hace relación a este proyecto llamado Microbiome Initiative, que buscaba apoyar la investigación interdisciplinaria para responder preguntas fundamentales sobre los microbiomas en diversos ecosistemas. También planteaba el proyecto Microbioma Humano y el metagenoma del tracto intestinal humano. ¿Por qué se enfocaron tanto en estos estudios?
Al nacimiento de los seres humanos consisten solo de sus propias células somáticas, pero durante los primeros años de vida, nuestros cuerpos, incluyendo la superficie de la piel, la cavidad oral y los intestinos, son colonizados por una enorme variedad de bacterias, arqueas, hongos y virus, que forman una comunidad que se conocen colectivamente como el microbioma humano o microbiota. Esta microbiota interactúa con el huésped para colaborar en la alimentación, resistir patógenos y educar al sistema inmunológico. El potencial genético colectivo del microbioma humano es 100 veces mayor que el propio genoma humano y condiciona profundamente el estado de salud y la enfermedad. El conocimiento resultante de la composición del microbioma humano, la función y el rango de variación en diversos sitios del cuerpo ha permitido establecer un cuadro importante de interacciones comensales, huésped-microbio y microbio-microbio, así como su rol en la salud humana y la enfermedad y su potencial como herramienta diagnóstica y terapéutica. El proyecto del microbioma humano es el estudio más grande del microbioma humano realizado hasta la fecha. Representa un esfuerzo de alrededor de 5 años. Determina la diversidad microbiana en individuos libres de enfermedades mediante la secuenciación de más de 5.000 muestras de aproximadamente 250 voluntarios sanos en 2 ciudades de Estados Unidos. Cada individuo fue mostrado en 15 o 18 sitios del cuerpo, por ejemplo, 9 en la cavidad oral, 4 en la piel, 1 en la cavidad nasal y 3 en la cavidad vaginal. Y aproximadamente la mitad de estos sujetos fueron muestreados en un máximo de 2 puntos adicionales. Las muestras se analizaron mediante secuenciación de amplicón 16S para determinar la composición de la comunidad y aproximadamente el 15% fueron sometidas a secuenciación metagenómica para determinar la función de la comunidad. Ahora, en unas diapositivas más adelante, pues veremos la diferencia, qué es estudiar un gen determinado o qué es estudiar el metagenoma en general. ¿Desde cuándo hemos nosotros empezado a caminar por este mundo desde de la microbiología? Esta línea del tiempo comenzó desde que Antoine van Leeuwenhoek observó por primera vez bacterias que recuperó de sus propios dientes a través de un microscopio casero desarrollado por él. Pasó por la década de 1880 con los postulados de Robert Koch y su innovación en el desarrollo de medios de cultivo. El mundo microbiológico se dividió entre organismos cultivables y no cultivables. Ya en los años 80, los microbiólogos comenzaron a cambiar los conceptos de la microbiología clásica y a aceptar la idea de la existencia de una vasta vida de microorganismos no cultivables, los cuales corresponden a más del 99%, proponiendo la necesidad de disponer de técnicas no tradicionales para entender ese mundo microbiano. Entre los métodos diseñados para acceder al conocimiento de la fisiología y genética de organismos no cultivables, la metagenómica se ha convertido en una poderosa herramienta de estudio. Se refiere al análisis funcional y de secuencias independientes de cultivo de toda la colección de genomas microbianos presentes en diferentes comunidades ambientales. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sabemos que toda la vida celular tiene una historia evolutiva compartida y algunos genes son compartidos por todos los organismos. Ese principio es el que utiliza la metagenómica para llevar a cabo digamos que una de sus ramas, que se conoce como metabarcoding o metataxonomía, donde se usan las secuencias de unos genes particulares como huella genética para identificar las diferentes especies. Entonces, tenemos el conocimiento de que la acumulación aleatoria de mutaciones nos brinda información para identificar y comparar esos organismos. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros podemos ir encontrando esas mutaciones y finalmente, pues esas mutaciones nos van a permitir a nosotros diferenciar las diferentes especies que pueden estar contenidas en un microbioma. ¿Cómo nosotros podemos estudiar esas comunidades microbianas? Aquí nosotros tenemos la representación del mundo microbiano en este cuadro gris y lo que voy a mostrarles son las diferentes tecnologías para poder estudiarlo. Empezamos, por supuesto, desde la manera tradicional a partir de los cultivos. Luego vamos a enfocarnos en el estudio del ARN ribosomal, específicamente en la subunidad 16S. Esta subunidad está más o menos comprendida por unos 1.600 nucleótidos y esta comprende 19 regiones variables. Por ejemplo, en este caso, ese círculo rojo hace referencia a
el fragmento variable 6. Luego podemos observar aquí que siguen apareciendo diferentes estudios, por ejemplo, la región hipervariable 2, la región 4, o por ejemplo, si ya nosotros queremos abarcar mucho más de ese mundo microbiano, pues tenemos que utilizar tecnologías de shotgun, que son tecnologías para secuenciar los genomas completos. Entonces, de acuerdo a esa idea, pues tenemos dos aproximaciones. Una que es dirigida específicamente a algunos genes, por ejemplo, en este caso la subunidad 16S, o la otra, conocida pues como shotgun, que lo que pretende es secuenciar los genomas completos. Estos círculos negros hacen referencia a los diferentes genomas microbianos. En este caso particular, ven que ustedes solo pueden observar colores en tres de estos círculos en pequeños fragmentos porque está haciendo inferencia solamente a la región conservada de este gen 16S. Sin embargo, aquí ustedes pueden observar mm, estos mismos círculos en negro, pero con muchos fragmentos de colores a su alrededor que hacen alusión al estudio del genoma completo de, de estos metagenomas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que realizar en un estudio como estos? Pues lo primero, extraer el ADN, la preparación de las muestras. Para esto, pues estamos usando diferentes kits comerciales dependiendo de la pregunta que nosotros nos estemos realizando. Lo segundo, la preparación de las librerías o las genotecas, que consiste en la fragmentación de ese ácido nucleico en fragmentos más pequeños que puedan ser secuenciados. Para eso, pues tenemos diferentes aproximaciones, diferentes tecnologías de secuenciación que nos van a permitir acercarnos a ese propósito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este segundo paso? Pues el tamaño del genoma que queremos estudiar. Si, por ejemplo, es un genoma bacteriano, sabemos que estos genomas bacterianos se encuentran más o menos alrededor de 5 millones de pares de bases, que más o menos contienen 4.000 genes y que cada gen puede tener entre 900 a 1.500 pares de bases y de esa manera pues nosotros podemos sacar un estimado. Por ejemplo, ya tenemos conocimiento por bibliografía que el intestino humano tiene más o menos alrededor de 1.000 especies como tal. ¿Sí? Entonces ya nosotros a partir de eso pues podemos saber qué tanta inversión en estos estudios nosotros podemos llevar a cabo. Posteriormente, lo que necesitamos es realizar el proceso de secuenciación, que es la amplificación de las librerías y los fragmentos que nosotros hemos generado. Para eso tenemos que tener en cuenta 6 pasos. La capacidad de secuenciación, ¿cierto? La capacidad que tiene el equipo para llevar a cabo esa secuenciación, eh, la longitud de la lectura y el tipo de lectura que vamos a generar, la cantidad de datos que genera el secuenciador, el tamaño y la profundidad con la que vamos a secuenciar nuestra librería, el número de librerías que podemos incluir en un estudio y el costo de llevar a cabo cada una de estas librerías. Aquí solamente quiero mostrarles un poquito los conceptos que nosotros manejamos en este tipo de análisis. Y es, por ejemplo, esta es la secuencia que nosotros queremos obtener de alguno de los microorganismos de nuestro microbioma. eh, Cómo nosotros queremos cubrir con cientos o millones de lecturas todo ese genoma y cómo nosotros podemos reconstruir a partir de esas lecturas fragmentos de ese genoma en búsqueda. Entonces, eso es lo que tenemos que tener estos aspectos de la secuenciación, pues para tener en cuenta en nuestro proceso. Finalmente, lo que nosotros vamos a realizar es ya los análisis bioinformáticos y posteriormente la interpretación. En cuanto a los análisis bioinformáticos, pues van a variar mucho, digamos que todo el flujo de trabajo va a variar mucho dependiendo de si lo que nosotros vamos a secuenciar es un gen, como por ejemplo el 16S. Entonces, básicamente, por ejemplo, vamos a utilizar programas como King, que nos van a separar todas esas lecturas que hemos generado en en pilas por similitud y a esas pilas por similitud las vamos a llamar unidades taxonómicas operacionales. Ustedes pueden ver aquí OTU1, OTU2, OTU3, que probablemente constituyan en una especie en particular.
¿Cómo nosotros podemos darle una taxonomía a estas pilas? Pues básicamente utilizando bases de datos. Por ejemplo, aquí en este flujo de trabajo les muestro la base de datos de Green Jeans que nos va a permitir a cada una de estas separaciones, pues darles un nombre, por ejemplo, Streptococcus o Vibrio o Bacillus, y también una abundancia relativa de, de la cantidad de secuencias con respecto a la cantidad de secuencias que nosotros podemos observar. Una vez nosotros tenemos esa información, pues ya podemos llevar a cabo diferentes análisis estadísticos como abundancia relativa o diversidad alfa o diversidad beta o otros estadísticos que les vamos a mostrar en la parte práctica. En el caso de genomas completos, pues vamos a tener diferentes aproximaciones, por ejemplo, si lo vamos a hacer en un secuenciador Illumina o si lo vamos a hacer en un secuenciador PapBio o el tipo de librería que nosotros vamos a emplear. Pero básicamente, pues los primeros pasos son los mismos, obtener los archivos FASTQ, pero luego lo que vamos a tener son diferencias en el proceso bioinformático como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, eh, lo primero que vamos a hacer es un control de calidad de nuestras secuencias utilizando el programa FastQC, que es lo que ustedes pueden observar en la parte amarilla que dice preprocesamiento de los datos. Posteriormente, tenemos la caja azul, que es ya la secuencia, el análisis de las secuencias como tal, que incluyen ensamblaje, establecimiento de los perfiles taxonómicos y también de los perfiles funcionales. Y finalmente tenemos una caja que llamaremos postprocesamiento, que nos va a permitir ya interpretar la información, sacar una interpretación biológica o clínica, o el descubrimiento de biomarcadores, o una clasificación, o un análisis de coocurrencia, o una reconstrucción filogenética, o un análisis de genómica poblacional o epidemiológica, o una vigilancia genómica. Y finalmente, pues tenemos ya una caja roja, que es que depende del tipo de investigación que nosotros llevemos a cabo. Por ejemplo, aquí hay una validación por cohortes, ¿sí? Entonces, este sería como el flujo ya un poco más complejo con respecto a lo que se puede llevar a cabo con un estudio dirigido o un estudio por genes. Entonces, en esta diapositiva lo que queremos es mostrarles directamente, pues dependiendo del camino o el tipo de la muestra que nosotros vayamos a hacer, pues podemos escoger, ya sabemos, o la secuenciación por amplicón o por genes o la secuenciación metagenómica como tal. Y pues finalmente llegar a una interpretación de los resultados. Indagando un poco más en las metaómicas, entonces las nuevas generaciones de plataformas de secuenciación unidas, por ejemplo, a numerosas herramientas bioinformáticas, han dado lugar a un espectacular avance tecnológico en metagenómica y metatranscriptómica para investigar comunidades complejas de microorganismos. Estas técnicas están dando una idea de los perfiles taxonómicos y los componentes genómicos de las comunidades microbianas. El caso de la metagenómica está repleta de información sobre taxonomías presentes en un microbioma, pero no dice mucho de sus funciones. Es allí donde la metatranscriptómica o la metaproteómica juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque los cambios generales en los niveles de ARN mensajero o proteínas del microbioma huésped pueden determinar cambios dinámicos de todas las clases de moléculas dentro de un microbioma durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, se requiere la integración de diferentes capas de información obtenida a partir de estos enfoques multiómicos para pintar un lienzo significativo de las interacciones dinámicas y funcionales de las comunidades del microbioma huésped. Para terminar, queríamos presentarles esta diapositiva con los diferentes enfoques moleculares independientes del cultivo para estudiar las interacciones huésped-microbioma, las basadas en ADN o las basadas en RNA, que serían la metatranscriptómica, o las basadas en proteínas, que serían la metaproteómica, o las basadas en metabolitos, que serían las metabolómicas. Entonces, miren que todo lo que hemos visto a través de este curso está implementado en esta sola diapositiva. Entonces, la primera, basada en ADN, es quién está allí y qué pueden ellos estar haciendo allí, pero no es simplemente una
idea potencial de lo que pueden estar haciendo allí. Solamente si nosotros queremos responder directamente la pregunta de cuál es la función que están cumpliendo, tenemos que basarnos en estudios de RNA para poder ver cuáles son esas rutas que están activas en ese momento dado. En el caso de la metaproteómica, ya lo que nosotros queremos ver es cómo están interactuando con el huésped, qué proteínas están siendo producidas como tal. Y en el caso de la metabolómica es cuáles son los metabolitos que están presentando la actividad en ese momento dado, en ese microbioma que nosotros estamos evaluando. Entonces, miren que el potencial es impresionante. Simplemente, si hay alguna pregunta en este momento, pues entramos en el momento de preguntas. Muchas gracias.